Si abrimos nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 3 de Colosenses, y vamos a estar en un capítulo más de 4 capítulos, y va a ser algo interesante también el día de hoy. El capítulo número 1 vimos acerca de la verdad acerca de Cristo Jesús. El capítulo número 2 vimos la verdad acerca de las sectas y vimos cómo Pablo nos advertía acerca de las sectas, de las personas que estaban infiltrándose en lo que es la iglesia en Colosa y que enseñaban lo que era el intelectualismo, lo que era el legalismo, el misticismo y también el ascetismo. Y vemos cómo Pablo nos advierte de esos hombres, maestros falsos, que tenían que tener cuidado la iglesia de los colosenses. Y también no solamente eso, pero también vimos que la iglesia de Colosenses estaba unida en lo que es la fe, en lo que es el amor y la esperanza también. Pero hoy vamos a ver también un capítulo interesante acerca de la verdad acerca del cristiano. La verdad acerca del cristiano. Ese es el título de este capítulo. La verdad acerca del cristiano. Colosenses capítulo 3. La verdad acerca del cristiano. Y vamos a comenzar. Este capítulo es la relación con Cristo, como podríamos decirlo, uno a uno. Es el tema de esta carta. Y vamos a ver de lo que se trata acerca del cristiano. Y vamos a comenzar la parte número 1, del versículo 1 al 9. Despojándonos del viejo hombre. Despójate del viejo hombre. Y eso es lo que nos va a decir esta parte número 1. Y vamos a observar primeramente del versículo 1 al 4, mi objetivo como cristiano. Estamos hablando que aquí Pablo va a hablar a la gente cristiana, y no solamente a la gente cristiana, pero también a la no cristiana. Pero creo que él da unos puntos importantes, cómo nosotros debemos de andar como cristianos. Vamos a observar, comenzando en el versículo 1, mi objetivo como cristiano, y vamos a comenzar a leer el versículo 1, y dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, si decimos que hemos resucitado con Cristo, entonces nuestro enfoque es ¿quién? Cristo Jesús. Aquí dice: habéis resucitado ¿con quién? Con Cristo. Nosotros hemos juntamente resucitado con Cristo. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos en Cristo Jesús. Ahora, nuestro objetivo en la tierra debe ser ¿en qué? En las cosas celestiales. No en las cosas de la tierra, sino en lo que es las cosas celestiales. La pregunta es: ¿hacia qué dirección va tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Será en las cosas celestiales o será en las cosas terrenales? Y creo que este capítulo nos va a hacer un análisis a nosotros como cristianos y saber dónde estamos. Y creo que es importante que nosotros nos hagamos estas dos preguntas. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Serán en las cosas del cielo o serán en las cosas de la tierra? Fíjate lo que dice Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro ¿qué? Corazón. Cualquiera que fuese nuestra respuesta, creo que debemos también preguntarnos: ¿realmente hay gozo en nuestra vida, en lo que estamos haciendo? Este pasaje dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y creo que es importante nosotros como cristianos que podamos observar eso. ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué son las cosas que a mi corazón mueven de hacer o de tener?
Lamentablemente, si nosotros hacemos ese análisis, nos vamos a dar cuenta quizás que estamos muy lejos de las cosas celestiales, o quizás no, a lo mejor estamos en nuestro corazón en las cosas celestiales y no terrenales. Pero versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí cuando dice muertos, es muertos de ¿qué? De este mundo. Y la vida nueva que tenemos es ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso es. Fíjate lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso versículo para nosotros. Podemos decir de la misma manera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y más, podemos decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ese era el misterio, ¿se acuerdan? Cristo en mí. Aquí cuando dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, esto implica que Dios acabó por completo la acción en el pasado, con resultados permanentes. No estamos atados a las cosas del mundo, no estamos bajo ¿qué? Bajo legalismo, ya no más. Pablo lo mencionó en Colosenses 2:20, cuando decía, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y aquí está dando Pablo una exhortación. ¿Se acuerdan de lo que era el ascetismo? Que lo vimos en ese capítulo. Solamente para refrescar nuestra memoria, era acerca de la doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de una vida severa y mortificante. Su ascetismo es tan exagerado que a veces se ha desmayado ¿de qué? De hambre. Y hay gente que nosotros podemos observar que llegan a esos extremos. Como los creyentes han muerto con Cristo a los rudimentos de este mundo, quedan libres de las normas mundanas. Aquí el significado literal de preceptos son obligaciones, como lo observamos en el versículo 14. Ahora, versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como cristianos, anhelamos que verlo muy pronto. ¿Se acuerdan de esas tres características de una iglesia? Que era que la fe, el amor y la esperanza. Y la esperanza que era de su venida, ¿no? de esperar, de saber que Jesús viene pronto. Y ese es nuestro anhelo, verlo muy pronto. Del versículo 5 al 7 vamos a ver ahora acerca de apartarnos de este mundo. Apartarnos de este mundo. Y como nosotros hemos observado ya que ¿cuál es el objetivo? Mirar en las cosas que celestiales. Ese es el objetivo, comienza Pablo diciendo. Pero ahora Pablo va a comenzar a hacernos una, si pudiera llamarle, cirugía dentro de nuestra alma, de nuestro corazón. Y va a desechar todas las cosas que necesitamos despojarnos. Versículo 5 al 7 es, apártate de este mundo. Y dice así el versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Importante, lo que es lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Bueno, aquí cuando dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Y aquí estamos observando que Pablo dice que tenemos que hacer morir a todo eso. Son 5. La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y creo que es bueno que nosotros podamos hacer una examinación en nuestras vidas. Y si realmente alguno de estas cosas hay dentro de nosotros, debemos nosotros apartarnos de ellas, hacerlo morir. Versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Si realmente nosotros no estamos haciendo morir las cosas terrenales, entonces nos volvemos ¿qué? Desobedientes, nos volvemos necios. Y las cosas por las cuales la ira de Dios viene, aquí cuando dice la ira de Dios, indica graves consecuencias de estos pecados. Y nosotros vamos a recibir consecuencias si nosotros no nos apartamos de estos pecados. Versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Aquí cuando dice anduvisteis en otro tiempo, enfatiza que la discontinuidad entre la nueva vida y la anterior de los creyentes. Quizás la mayoría de nosotros experimentamos estas 5 cosas que Pablo nos dice que tenemos que hacerlas morir. Aquí dice, en las cuales antes los hacías en otro tiempo, pero ya no más, ya no más. Como cristianos debemos de apartarnos de todas esas cosas. Del versículo 8 al 9, después de haber visto estas 5 cosas que tenemos que hacer morir, ahora vamos a ver una mala conducta que también Pablo nos dice que tenemos que dejar. Versículo del 8 al 9, deja la mala conducta. Y dice así el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Si te das cuenta, Pablo está haciendo realmente una examinación profunda. Y no solamente en lo que es nuestro cuerpo, pero también en lo que es nuestra boca. En cuanto a la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es lo que nosotros tenemos que dejar. Aquí la palabra dejar significa quitarse. Tenemos que quitarnos todo eso. Cualquier conducta que perturba la relación con Dios. Y si te das cuenta, cuando nosotros estamos siendo parte de estas cosas, nuestra relación con Dios no está bien. Y es por eso que Pablo nos dice, debemos de despojarnos de todas estas cosas. No solamente eso, pero el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, vamos a ver un poquito más cuando dice acerca de dejar la ira. Y vamos a ver si realmente nosotros tenemos estas cosas en nuestras vidas. ¿Qué es la ira? La ira es la furia y la violencia. Se trata de una conjunción de sentimientos negativos que genera enojo e indignación. ¿Qué hay acerca del enojo? El enojo se dice que es como un volcán. ¿Cuántos de nosotros vemos un volcán, verdad? Cuando hace erupción. Bueno, de la misma manera como ese volcán, de la raíz de la palabra thumos, que quiere decir caliente, ¿verdad?
Cuando te enojas, a veces dicen que la sangre se calienta, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, cuando tú te enojas, el enojo es como un volcán. Y creo que debemos nosotros de no llegar a hacer esa erupción de ese volcán, sino que tenemos que controlarnos. ¿Qué hay acerca de la malicia? Dice que la malicia es un término satírico que se refiere a la mala intención con la que se dice o hace algo. Ustedes ven y vemos también nosotros personas, y no solamente vemos, pero también quizás aquí Pablo nos está exhortando a que nosotros nos analicemos a nosotros mismos y ver si hay malicia dentro de nosotros. Dice que es un término satírico, ¿verdad? Una mala intención con lo que haces o dices. Y creo que debemos de tener cuidado en esas cosas. ¿Qué hay acerca de la blasfemia? La blasfemia dice que es una ofensa a la divinidad de a Dios, un insulto o irreverencia hacia Dios, difamación del nombre de Dios. Lamentablemente a veces vemos gente haciendo chistes malos, ¿verdad? Y más chistes acerca de cristianos. Y lo peor, ¿no? Burlándose de Dios. Eso sí realmente es una blasfemia. Y de veras es muy feo eso. Palabras deshonestas. Mentira también, dice aquí. Debemos nosotros de tener cuidado en esas cosas. Ahora, en la segunda parte, del versículo 10 al 17. Ahora, lo que hemos visto es que Pablo nos dice que nos despojemos. Y está bien, realmente observamos todas estas palabras, este comportamiento, esta conducta que nosotros debemos de desechar de nuestra vida. Lamentablemente, lo que pasa en cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, nos despojamos, pero hay un problema que cuando nosotros nos despojamos del hombre viejo, Pablo aquí nos va a mencionar de vestirnos también. Lamentablemente, uno erra en ese punto y el hombre o la mujer se queda desnudo. ¿Por qué? Porque realmente se ha despojado del viejo hombre, pero no se ha vestido del hombre nuevo. Y a veces encontramos gente que dice, bueno, el cristianismo no era para mí, ¿verdad? Me despojé de la adicción, me despojé de la fornicación, de tantas cosas en mi vida, pero todavía me siento de la misma manera, ¿verdad? Y le quieren echar la culpa a Dios o tratar de excusar su estado en que él se encuentra, quizás en la miseria. Pero el problema que yo puedo observar es que ellos no se visten del nuevo hombre. Ellos se quedan desnudos. Y ese es el problema, que mucha gente regresa al hombre viejo. Pero vamos a observar ahora lo que Pablo nos dice acerca del nuevo hombre. Del versículo 10 al 11 vamos a ver revestidos. ¿Y de qué se trata? Versículo 10 dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿Y en qué? En todos. Y en el capítulo 1 nosotros observamos que Cristo es todo, ¿verdad? No más. Es todo, es completo. En Cristo está la sabiduría. Y no necesitamos otro
Salvador. No necesitamos una continuación. No es de que Jesús dijo, bueno, to be continuo, como dicen los americanos, ¿verdad? Va a continuar. Sino dijo, consumado es. Eso es todo. Cristo es el todo y en todos. Y aquí cuando dice Cristo es el todo y en todos, se refiere a su supremacía y a su presencia que mora en los creyentes. Cristo en mí, eso es, nada más. Versículos del 12 al 17, vamos a ver el verdadero cristiano. Fíjate lo que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, como son santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Al ordenar a los creyentes que se quiten los comportamientos mundanos, ahora Pablo ofrece una serie de mandatos en que, para vestirnos de una conducta adecuada para el pueblo de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y aquí cuando dice vestíos, vamos a observar 5 características. La primera es entrañable misericordia. La segunda es benignidad. La tercera, humildad. La cuarta es mansedumbre. Y la quinta es la paciencia. Es bueno que nosotros podamos expandir más y más acerca de estas 5 características y podamos nosotros ser vestidos de esa manera. Pero fíjate lo que dice el versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo que vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos, y ahí viene la palabra de amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí todavía hay más características, que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y a veces es difícil. La número 7 es perdonándonos también unos a los otros. La 8ª es el amor. Aquí Pablo nos dice que nos vistamos de ese nuevo hombre en estos versículos. Y creo que es importante que nosotros podamos tomar estas prendas, si pudiera decirlo así, y examinarlas bien. No sé, cuando tú te pones un traje, qué bonito es, ¿no? Cuando luce el traje, la corbata y todo eso, ¿eh? Y lo aprecias quizás en el momento que te lo pones. ¿Por qué? Porque es algo que a lo mejor no comúnmente lo haces. Pero creo que para nosotros como cristianos siempre debemos nosotros de tener estas vestimentas en nuestra vida. Versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados ¿en qué? En un solo cuerpo. Y sed ¿qué? Agradecidos. Aquí es interesante la paz de Dios. Cuando Dios gobierna en nuestras vidas, en nuestro corazón, ¿saben qué? Todo cambia. Todo cambia. Y es hermoso. Cada decisión que te enfrentes, tendrás esa convicción para decidir de acuerdo a la voluntad de Dios y su palabra. Aquí vemos la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, viene esa paz. Y hemos escuchado, dice que la paz es que el mundo no da, ¿verdad? Y que fuimos llamados como un solo cuerpo.
y estar agradecidos. Versículo 16 dice así: la palabra de Cristo ahora more en abundancia en vosotros. Interesante, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, observamos aquí que dice la palabra de Cristo, que es para qué, para enseñar, ¿verdad? Y es por eso que es importante que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios, porque de esa manera vamos a enseñar a la gente y nosotros vamos a madurar a través de esa. Pero también es para exhortar las personas que se están descarriando. Bueno, la palabra de Dios también es para exhortar, y no solamente eso, pero también dice que es para cantar. ¿En qué? En himnos, en salmos. Y qué bonito es, y es por eso que a mí me gustan a veces más ya los himnos, porque tú encuentras mucha palabra de Dios en los himnos, encuentras mucho contenido de la palabra de Dios en los himnos. Lamentablemente ahora ya a veces las personas directores de alabanzas, los que hacen canciones, lamentablemente ya están haciéndolas más, lo que yo puedo pensar y decir, neutrales, ¿verdad? Canciones que ya no nombran el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque quieren tratar de mantener un pie en las cosas de Dios y también que sean aceptados en las cosas seculares. Y qué triste es de que realmente no nos mantengamos en la palabra. Y no solamente eso quizás, pero ahora en día la gente que escribe canciones, quizás ya no la escribe basado en la palabra de Dios por falta de conocimiento quizás también. Y nomás, como dice una canción, nada más por cantar y cantar, ¿verdad? Pero creo que es importante que nosotros, si realmente vamos a escribir alabanzas a Dios, que realmente tengan un buen contenido, que realmente esté sólido en la palabra. Y yo siento que si te das cuenta, los himnos han estado por años, ¿verdad? Y a veces te preguntas, bueno, ¿por qué será que los himnos todavía están, verdad? Y todavía se cantan quizás en un diferente ritmo. Pero ¿sabes por qué? Porque realmente están llenos de doctrina, de buena enseñanza. Y creo que es lo que nosotros nos falta hacer hoy en día. Y que Dios pueda alzar hombres y mujeres, una nueva generación, llenos de la palabra de Dios, que puedan hacer la diferencia. Ese es mi corazón, de veras. Por el tiempo que he estado en la alabanza también, no escribí canciones, ¿verdad? Porque no tenía el don. Sí escribí unas cuantas, pero no personales. Pero realmente mi corazón es que haya un movimiento de sacar una alabanza sólida para el Señor. La palabra y el canto se refiere a la reunión como cristianos. Son medios principales de promover el crecimiento de la vida cristiana y es parte del crecimiento. Es por eso importante eso. La palabra es la autoridad final. Versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de qué, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestros dichos y acciones, todo es en el nombre de Cristo Jesús. Y debemos de hacerlo con una actitud de ¿qué?
de agradecimiento también. Esa es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. La tercera parte, versículo del 18 al 21, ahora vamos a adentrarnos a lo que es la familia cristiana. Es como lo titulé esta porción de los últimos versículos de este capítulo, porque es importante y me gusta cómo Pablo se refirió y lo hizo en orden, hablando primeramente. Si te das cuenta, si haces un análisis, primero Pablo está yéndose sobre la persona uno a uno, diciendo, despójate, vístete, ¿verdad? Y bueno, claro, lo primero es lo primero, el objetivo. Mira las cosas de arriba, las cosas celestiales. Despójate, vístete, pero ahora se adentra lo que es la familia cristiana. Y vamos a observarlo del 18 al 21, comenzando con el primer segmento de los versículos 18 al 19, acerca de la relación matrimonial. Importante. Y dice así, comenzando el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Ahora, en nuestros tiempos, la palabra casadas creo que comienza a existir en nuestra sociedad. Ya ahora no se habla más de casamientos, ahora ya se habla más de unión libre, de unión libre. Y ahora ya muchos jóvenes prefieren no casarse. Puedo pensar que porque no quieren responsabilidades, no quieren tener hijos. Primero tienen lo que dicen ellos, quieren experimentar, a ver si funciona, ¿verdad? Pero se dice que se ha hecho una estadística y ese movimiento de unión libre no funciona, no ha funcionado y nunca funcionará. Y creo que debemos de tener cuidado en esas cosas. Pero aquí dice las casadas sujetarse a sus esposos. Ahora, esta sumisión no significa sometimiento, sino una subordinación voluntaria. Dicha disposición se basa en la relación de la esposa con Cristo y su papel en la familia. Por eso dice como conviene en el Señor. Y no en una falsa noción de inferioridad, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado en eso. Aquí cuando dice subordinación es condición de una persona sujeta a otra o dependiente de ella. Y creo que es bueno que nosotros notemos eso cuando dice como conviene en el Señor. Y esa es la relación de la esposa con Cristo y su papel en la familia. Ahora, versículo 19 dice, maridos, ahora, primero empezó con la esposa, pero ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, aquí enfrentamos un gran problema nosotros como maridos. Y este problema no es reciente, sino observamos que en los tiempos de Pablo también existían, ¿verdad? Yo pienso que habían más ásperos, o a lo mejor estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? Hoy en día, pero dice, no seas áspero con ellas. Y ¿sabes qué? Creo que sí, nosotros como maridos somos muy ásperos, ¿verdad? No tenemos cuidado de esos vasos frágiles. Me acuerdo cuando trabajaba en un hotel y nos ponían a limpiar vasos de cristal. ¿Saben qué? Era muy difícil limpiarlos. Teníamos que tener mucho cuidado. Y siempre cuando escucho ese pasaje como vaso frágil, siempre pienso, wow, tenemos que tener cuidado. Y cuando limpiamos esos vasos de cristal, eran unos vasos de copas grandes, bonitos, que cuando le hacías así con el dedito sonaba muy bonito, ¿verdad? Cuando eran de cristal. Pero cuando comenzabas a limpiarlos, si realmente tú no tenías cuidado de esos vasos de cristal, eran
muy vulnerables, muy frágiles, se rompían fácilmente. Y me gusta la ilustración, porque de la misma manera, la mujer y esos vasos de cristal eran caros, ¿verdad? Y por eso que el manejador nos decía, tengan mucho cuidado porque esos vasos son caritos, ¿verdad? Pero creo que de la misma manera tenemos que nosotros estar atentos a no ser ásperos. Aquí lo que es la palabra áspero es una persona que no es amable, de trato desagradable y agresivo, ¿verdad? Y nosotros somos agresivos, crueles, duros, difíciles, rudos, ¿verdad? Resulta poco agradable al tacto. Pero me gusta como dicen maridos, amar a sus esposas. Creo que mi papá agarró este pasaje y siempre cuando hablaba con él, siempre decía, bueno, ámense, ¿verdad? Y bueno, pues que me conoce algo o qué, ¿no? Pero creo que era sabio, y muy sabio, y creo que es bueno que como mi papá siempre recordaba eso, ámense mucho. Del versículo 20 al 21, continuando con la sección de la familia cristiana, ya después de esa relación matrimonial, ahora vamos a ver la relación padre e hijos, ¿verdad? Y son diferentes etapas, ¿verdad? Cuando estás solo, te tienes que despojar, te tienes que vestir y todas esas cosas. Ya te casas y entonces Pablo dice, ¿saben qué? Esposas, sométanse a sus maridos, esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos. Pero ahora vienen los hijos y vamos a ver la relación padre e hijos. Y fíjate lo que dice el versículo 20. Hijos, ahora, Pablo, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Y claro, cuando dice en todo, es de lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Si un padre te dice hacer algo que no está en las cosas, que es un pecado, bueno, tenemos que tener cuidado en eso. Pero aquí Pablo dice que debemos de obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. No agrada al Padre, agrada al Señor. Siempre y cuando sea algo bueno que agrada al Señor. De la misma manera, otro problema cotidiano desde aquellos tiempos. En aquellos tiempos, quizás, los hijos también estaban en necedad, en desobediencia. Versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no que se desalienten. Y también a los padres les toca, diciendo, no exasperéis a vuestros hijos. Ahora, ¿qué es la palabra exasperar? Fíjate lo que dice la definición. Hacer que una persona se enfade muchísimo, que pierda la paciencia. Significa causar que alguien albergue rencor. Y tenemos que tener cuidado acerca de eso. Este mandato es para que los hijos no se desalienten. Así es que debemos de ser sabios también, de no exasperar a nuestros hijos y tener cuidado en lo que hacemos también. Porque a veces actuamos sin pensar y puede ser algo no bueno. Podríamos estar exasperando a nuestros hijos, pero debemos de realmente tener cuidado en eso. En la última sección, del versículo 22 al 25, ya vimos las esposas, los esposos, padres e hijos, hijos y padres. Y ahora vamos a ver la relación amo y siervo. Algo importante también. La relación amo y siervo. Y fíjense en lo que dice el versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos ¿qué? Terrenales. Tenemos que obedecerlos. Es importante.
No debemos de estar de rebeldes, ¿verdad? Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Ahora, algunos intérpretes creen que en los tiempos bíblicos, los esclavos tal vez hayan sido perezosos, ya que no sacaban provecho de su personal, de su persona, de su labor. Quizás podrían decir, bueno, ¿para qué trabajar esforzadamente si no se obtiene ganancia? Creo que la llevaban de perder, ¿no lo crees? Si estabas esclavo, pues ni te pagaban. Entonces decía, pues ¿para qué, no? Estaba peor el asunto, ¿verdad? Ni me pagan, pues hay que echarle la concha, ¿verdad? La concha. Así dicen la concha, ¿no? Pablo ofrece aquí una extensa base lógica para exhortar a los siervos cristianos ¿a qué? Bueno, vamos a ver aquí unos pasos a seguir para ser un buen trabajador. Y creo que es bueno que observemos eso. Aquí dice que debemos de obedecer a nuestros patrones. Tenemos que servir con un corazón sincero y temer ¿a quién? No al patrón, ¿verdad? Sino a Dios. Ahora, ¿saben qué? Creo que Pablo está en lo cierto. Y a veces, lamentablemente, no pensamos en estas cosas. Pero pongámonos a pensar en los tiempos bíblicos. Eran esclavos, no podían más que trabajar, ¿verdad? Y lo peor es que no les pagaban también. Pero aquí estamos observando que dice que debemos de obedecer a nuestros patrones. Y a veces nosotros, lamentablemente como empleados, desobedecemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Y estamos tratando de lidiar con el jefe, con el patrón. Bueno, eso no es, así no se debe de hacer, ¿verdad? Y te dice, hazlo, ¿verdad? No, yo no lo voy a hacer, porque no es necesario, ¿verdad? Y estamos ahí peleando con el patrón, con el empleador. Pero creo que es bueno que nosotros obedezcamos. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros obedecemos, ¿sabes cuáles son los resultados? Muy buenos, ¿no lo crees? Porque ellos te ven y te ponen en un lugar diferente. De aquel trabajador que realmente ellos pueden decir, él es un buen trabajador porque lo que yo le digo que haga, lo hace, ¿verdad? Y es bonito. Y los resultados son buenos. Pero aquí también dice que nosotros debemos de servir con un corazón sincero. Que realmente cuando tú llegues al trabajo, o lo que dicen a la chamba, ¿verdad? Que realmente lo hagas con sinceridad. Que realmente hagas de ese negocio tuyo, ¿verdad? Como si fuera tu propio negocio. Que tú le eches las ganas, que tú sirvas con ese corazón sincero. Y no es de que, sí, claro, recibes un pago, un salario, pero que realmente tu corazón esté ahí. Que tú puedas exceder a las cosas y decir, bueno, si el patrón me dijo que yo aspirara a esta carpeta, voy a aspirarla, pero voy a dejarla más que eso. Voy a limpiar quizás algunas cosas más. Que realmente podamos nosotros dar nuestro corazón. Y más que aquí dice que debemos de temer a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos está viendo y Dios quiere que lo hagamos de esa manera. Versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. ¿Como para quién? ¿Para el patrón? No. Como para el Señor y no para los hombres. Debemos de pensar de la misma manera,
que estamos nosotros trabajando como para el Señor. Al hombre que Dios usa es aquel hombre que sabe cómo trabajar. Y qué bonito es cuando te dicen, ¿sabes qué? Yo necesito un trabajador más, pero me gustaría agarrar a una persona como tú. Qué bonito se siente, ¿verdad? Y a veces te dicen, ¿habrá en la iglesia gente como tú? Y tú dices, caray, pues está bueno, ¿ah? Y tú dices, no. Pero creo que es bueno que nosotros debemos de exceder en nuestros trabajos. Versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y este es el resultado, recibir una recompensa de la herencia de parte de quién, de Cristo. Hablamos aquí de una recompensa eterna. Y esto es una gran motivación. Y versículo 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá ¿qué? La injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En otras palabras, lo que siembras, ¿vas a qué? A cosechar. Fíjate lo que dice Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Creo que debemos nosotros de tener cuidado en estas cosas. Lo que nosotros sembramos es lo que vamos a ¿qué? A cosechar. Creo que es bueno que nosotros podamos también tener cuidado en esas cosas. Cualquier cosa que hagamos, vamos a cosechar también. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. Y Padre, creo que hay cosas que nosotros debemos de despojarnos, Señor. Y no solamente eso, Padre, pero también tenemos que vestirnos, Señor. No quedarnos desnudos. Y Padre, también gracias, Señor, por la exhortación que aquí Pablo nos da acerca también de la familia, Señor, de la relación matrimonial también, nuestras esposas, esposos también, Señor, cómo nosotros debemos conducirnos con ellos, con ella. Y también del Padre e Hijo, Señor, que también tenemos que tener cuidado al respecto, Padre. Ayúdanos como padres a ser sensitivos a tu Espíritu Santo y no herir a nuestros hijos. Y también, Padre, que nuestros hijos sean obedientes también, Señor. Y aún así, por último, Padre, escuchando acerca de trabajar, ser un buen empleador, Señor, ser un buen empleado, Padre. Que podamos nosotros ser un buen ejemplo como buen cristiano, Padre. Y poder dar el 100%, Señor. Y Padre, saber que hay una recompensa detrás de todo esto, Señor. Y Padre, ayúdanos a mantenernos en este caminar cristiano, Padre. Protégenos, Señor, de toda malicia, de todo pecado, Señor. Padre, hay cosas que nosotros debemos de despojarnos aún todavía, Señor. Queremos hacerlo, Padre. Y también, Padre, poder comenzar a vestirnos más y más, Señor, de ti. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y estamos ansiosos para el último capítulo y culminar la verdad acerca del cristiano, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y Padre, ayúdanos a mantenernos listos, Padre, sabiendo que tú vienes muy pronto, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.